Seguimos en Código. El senador provincial Baldomero Álvarez, Cacho Álvarez lo conocen, 3 veces intendente de Avellaneda, 3 veces. 4 veces intendente de Avellaneda. Hoy es senador provincial y estuvo el sábado en Los Toldos, frente a la Casa de Evita, en el lanzamiento de la Juan Domingo. Hasta ahora, que yo sepa, la última agrupación que se armó en el oficialismo o en el peronismo bonaerense. Por ahí, desde entonces hasta acá hay alguna más, ya vamos a ver. Fernando Navarro, el chino, gracias por venir. De nada. Diputado provincial, hombre del movimiento Evita, jefe del movimiento Evita en la provincia. Es el mismo Navarro el que usted últimamente lo ve detrás de Cristina, enseguidita detrás de Cristina en los actos. Está el señor porque el movimiento Evita es uno de los componentes de esta fuerza nueva, puesta en escena, consagrada en escena del acto de Vélez, que, como dijo la presidenta, el movimiento Evita, la Cámpora, otras organizaciones sociales. Gracias por venir, entonces. ¿Cómo es el tema de la... A ver, Mariotto dice cosas horribles de Scioli. Scioli trabaja de Scioli y no dice nada. Otra gente del sciolismo dice cosas horribles de Mariotto, de la Cámpora. Digo, ¿qué pasa en el peronismo bonaerense? ¿Hay esta guerra que sale en los medios, que dicen los políticos, o es un poquito de chamuchina todo esto? Yo creo que el gran problema que tenemos es que no hay oposición. Al no haber oposición, el peronismo que es tan amplio, terminan apareciendo matices, pero en definitiva estamos todos juntos, apoyamos el proyecto nacional, apoyamos al gobernador Scioli, estamos juntos, tenemos matices. ¿Y esos matices cómo son? A ver, ¿cómo se ven los matices desde el movimiento Evita? Más allá de la situación de la provincia, a mí me parece que el 25 de mayo del 2003 marcó un antes y un después. Hasta ahí la política venía subordinada a los grupos económicos y se encargaba solamente de las internas. Si ustedes recuerdan, ustedes son analistas políticos hace muchos años, ¿qué se analizaba en los 90? Era quién iba a ser candidato, lanzamiento de nuevas agrupaciones, Juan Pérez conducción, Juan Gómez intendente, y no se hablaba de los problemas reales de la sociedad. Por eso el 2001 implosiona un modelo político, económico, cultural, institucional, y todo eso genera una situación de emergencia donde hay 5 presidentes en pocos días, el Parlamento tiene que terminar eligiendo en la emergencia a un senador como presidente, que es el caso de Duhalde, se produce una devaluación salvaje, y todo eso lleva a Néstor Kirchner, que en la primera vuelta saca el 22.7%. Gana Menem con el 24%. Eso hablaba de la crisis política. Creo que a partir de ahí, cuando la política vuelve a estar sobre la mesa en función de los intereses populares y se empieza a discutir con los grupos económicos, con los factores de poder, que nadie discutía, al contrario, un presidente llegaba y acordaba con la sociedad rural, acordaba con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, con el Grupo Clarín, con Techín, con los que tenían un poder detrás de la política, cómo se gobernaba. Eso cambió absolutamente. Y creo que esa tensión existe en la política en general. Existe en la oposición y también existe en el oficialismo. Porque la tensión, dice usted, entre el modo de gestionar desde el gobierno... Entre algo viejo que está muriendo, que somos nosotros, porque en algún momento va a surgir algo nuevo, y algo nuevo que están haciendo pero no termina de nacer. Entonces, esta transición genera una tensión permanente en situaciones que pueden ser secundarias o principales. Principal, la 125. Ahí vimos como un partido, una fuerza, el Frente para la Victoria, que había ganado una elección en forma absoluta en el 2007, se desgaja cuando hay que ir contra los intereses de la sociedad rural, la mesa de enlace. La ley de medios es otro momento crucial donde también empieza a haber tensión porque no todos están dispuestos a hacer realidad lo que la política es el instrumento de sectores populares, sino que la política tiene que ser un instrumento para acordar, negociar con las corporaciones, administrar la crisis y no cambiar nada en el fondo. Y me parece que eso es lo que está en juego. ¿Cómo se ve desde el lugar de la política donde usted está parado, Álvarez? En primer lugar, tenemos muchísimas coincidencias con lo que plantea el chino. Estamos juntos en esto. Compartimos 99% de las cosas que se plantean. Sí, a mi trabajo se habla del 1%. Si no... Sí creo que es un momento para nosotros en el peronismo de la provincia muy especial. Nosotros hasta ahora veníamos quizás en forma individual, todos aportando, empujando y apoyando el proyecto nacional y provincial.
y hace unos días decidimos, además de empujar individualmente, juntarnos en una agrupación que nos identifica y desde ahí juntos seguir haciendo lo mismo, pero de una manera más armónica, más organizada y pensando también en ocupar un espacio del peronismo en la provincia, un espacio menor quizás del que ocupa el Movimiento Evita, el que ocupa La Cámpara o que ocupa Colina o otras agrupaciones, pero sí pretendemos estar en esta movida nueva que se está generando, como bien decía el Chino, desde un momento crucial en la política nacional, donde sin duda se requieren actores nuevos, actores con experiencia y actores que vengan quizás con una dinámica diferente a la que muchos de nosotros pueden tener. Usted, a ver, una de las cosas que uno escucha, y escucha en privado mucho más que en público, es que, bueno, esta gente que viene ahora de la mano de Cristina, de la nueva situación, de la reelección tan contundente de la presidenta, y uno dice, Mariotto, los muchachos de la Cámpora que entraron muchachos y no tan muchachos, que entraron a la legislatura de la provincia, vienen a llevarse por delante al peronismo que estaba ahí establecido. ¿Eso usted lo ve así? No, de ninguna manera. En primer lugar, que nosotros no lo permitiríamos. El peronismo es muy importante, es muy grande, tiene mucha historia, como para permitir que alguien lo lleve por delante. Yo no veo que eso ocurra. Sí creo que hay un grupo de dirigentes que pugna por tener un espacio, y está bien que lo hagan, y seguramente hay otros que pretenden que ese espacio no cederlo, una puja lógica dentro de la política. Navarro, ¿cómo ven ustedes el papel, el peso que tiene que tener el desempeño del peronismo, del Partido Justicialista, de la estructura más tradicional, de los intendentes, de los legisladores, en principio, lo que es el poder territorial del peronismo? Yo creo que el Partido Justicialista no funciona desde fines de los 80. No hay un Partido Justicialista que discuta, que haga congreso, que analice política, que haga documentos, que haya comisiones técnicas, los locales abiertos. Yo no veo a nadie, no veo ningún local abierto de unidad básica Partido Justicialista y compañeros que participen. Tampoco pasa al eso. frente del peronismo del Partido Justicialista estuvo Kirchner, Scioli, no es un tema de persona, no es un tema de persona. Es un tema que no hace falta más herramientas. No, es un tema que la política está en crisis. La política dejó de ser un instrumento político, los partidos dejaron de ser, los partidos están en crisis. Los partidos dejaron de ser un instrumento político para ser un mero instrumento electoral. Por eso, pero esto le pasa al radicalismo, le pasa al socialismo y pasa en casi todas partes del mundo. Me parece, por eso digo que hay una bisagra. A partir del 25 de mayo del 2003, la política comienza, hoy se habla de política, hoy se abren locales, y se abren por fuera de los partidos, porque los partidos no nos contienen. Yo soy peronista, soy congresal nacional, soy congresal provincial, pero no recuerdo que haya una decisión importante que se haya discutido en el seno del Partido Justicialista. El último presidente fue Néstor antes de renunciar, intentó revitalizarlo, pero indudablemente no es un tema de intentar ni personal, es un tema de asumir que la política, y debe estar mi punto de diferencia con lo que plantea Cacho, es que no hay que hacerla para adentro. Si nosotros hacemos para adentro en función de los dirigentes y de los espacios, le damos la espalda a la sociedad. Nosotros tenemos que hacer política de cara al pueblo, que fue el peronismo. El peronismo se nutrió de las expectativas, de las esperanzas, de las contradicciones, de las necesidades del pueblo. Y a partir de ahí se construyó el 17 de octubre, a partir de ahí se construyó Perón, a partir de ahí se construyó Evita, a partir de ahí el peronismo después resistió durante la proscripción, después en los 70, después volvió la dictadura del 76. ¿Por qué? Porque se tomaban las expectativas del pueblo. Cuando hacemos política para adentro, me parece que más allá de las buenas intenciones, perdemos perspectiva respecto a lo que piensa el hombre común, que es peronista. Si uno ve las encuestas antes, de verdad que siempre se hablaba del 40% de voto cautivo del peronismo, eso ha decrecido, hay más independientes, y tenemos que tratar de recomponer el peronismo, y también entender que el peronismo no es la única fuerza, que el Frente para la Victoria, o cualquier otro instrumento para gobernar esta Argentina tan compleja, requiere del peronismo, y requiere de sectores del socialismo, requiere de sectores de la izquierda nacional, requiere de sectores del radicalismo, conformar un gran frente de unidad nacional. No, digamos, sin peronismo no se puede gobernar. Pero solo con el peronismo tampoco se puede gobernar. Lo que ustedes están diciendo es entonces que esta fuerza que está organizándose
finalmente alrededor de Cristina tiene estos componentes, o que ya venía de la época de Kirchner, tiene estos componentes de distinta fuerza alrededor de un eje central que es el peronismo. Sí, tampoco yo digo que esto sea no tenemos la verdad absoluta. Bueno, es una idea puesta en acción. Tenemos una visión movimentista que hace la historia del movimiento nacional. También es cierto que cuando el chino habla del partido en general, podemos coincidir que hay muchos lugares donde eso que él describe efectivamente ocurre, pero hay muchos otros que pasa lo contrario. Hay, como el Partido Justicialista en la provincia tiene 135 partidos, porque en cada municipio hay un partido justicialista que tiene sus autoridades, entonces hay distintas realidades. Seguramente hay muchos lugares donde los locales están cerrados, pero yo conozco que hay muchísimos más que están abiertos, donde hay una militancia muy activa, donde se reúnen los jóvenes, las mujeres, todos los sectores permanentemente en el partido. Y además es cierto que el propio Perón, lo dijo en más de una oportunidad, que el partido era un instrumento electoral. Y quizás a partir de los 80, donde tuvimos la posibilidad de gobernar, tanto a partir del 87 la provincia de Buenos Aires, a partir del 89 el país, posiblemente el instrumento, que es el partido, pasó a un plano secundario porque teníamos la acción del Ejecutivo de gobernar provincias, de gobernar municipios, de gobernar la nación, y probablemente hoy se requiera invertir el rol y posiblemente el partido tenga que volver a tener un rol que tuvo más fuertemente en la década del 50. Dígame, porque ya vamos más o menos terminando, el 1% de diferencia que dicen ustedes elegantemente tener, y les agradezco la elegancia, ¿cómo se termina resolviendo eso? ¿Cómo se resuelve? ¿O se convive para siempre con esa diferencia? Pero podemos convivir como lo venimos haciendo. Tenemos orígenes diferentes, tenemos historias diferentes y tenemos presentes similares y posiblemente tengamos mucho futuro similares, pero podemos tener orígenes distintos. Yo me siento cómodo tanto con la gente del Movimiento Evita, con los cuales hemos compartido en los últimos años muchísimas actividades, en muchos momentos. Me siento cómodo con los chicos de la Cámpora, creo que siempre hay matices, pero sí, por ahí me siento, y lo tengo que decir, a fuerza de ser sincero, no siempre me siento cómodo hoy en mi propio bloque, en el Senado de la provincia, porque yo siempre he tenido la conducta y además admiro y respeto la decisión de los senadores de la Nación, de los diputados de la Nación, de nuestro bloque, el bloque oficialista, porque han estado permanentemente sosteniendo y empujando las políticas que el Gobierno Nacional marca, y al menos en el Senado a mí me cuesta bastante trabajo encontrar esa sintonía en mi propio bloque. Entonces, esa es una diferencia, básicamente no con el Movimiento Evita, que no es quien conduce el Senado, pero sí con el vicegobernador, que me gustaría que en algún momento pudiera asumir más fuertemente que forma parte de esta fórmula que ganó, que la gente votó, que es el 55% de la gente en la provincia. ¿Pasa en diputados eso, que los oficialistas van contra el gobierno de la provincia, como dice Álvarez, o no? Primero yo quería destacar, si bien no es el tema, pero como últimamente se habla, que uno de los grandes logros de la política del 2003 para acá es la irrupción de la juventud. Si bien siempre los jóvenes están más cerca de la política que otros sectores de la sociedad. Yo he sido diputado a los 29 y intendente a los 32. ¿Qué tal? Muy bien. O sea, fui joven. Galazo dice que somos jóvenes, nada más Siempre. que tenemos muchos años de jóvenes. Y el fenómeno de la Cámpora es un fenómeno que yo lo reivindico, porque si bien es anterior a la 125, se nutre de esa gran contradicción. Momento, sí. Mis dos hijos que militan en el Movimiento Evita, yo nunca había logrado hacerlos militar. Tampoco les planteaba, les sugería, porque vos los hijos respetás su decisión, y además la política es una tarea, más allá que uno la toma con convicción y es una decisión personal de servicio, dura. Bueno, la 125 también nos transformó. La 125 fue una situación donde nosotros perdimos en la calle, perdimos en el Senado, nos implicó la derrota del 2009 y muchos creían que nos íbamos. Y en esa etapa es donde la Cámpora surge. También hay sectores de la oposición, jóvenes muy importantes, y yo lo reivindico. Y a mí, a diferencia de Cacho, no me importa que me empujen y me saquen. Si son mejores, bienvenidos. Porque nosotros, los más viejos, tenemos mucha responsabilidad de mucho de lo malo que ha pasado. Por lo menos en mi caso, que milito post-dictadura,
más allá del lugar que me tocó estar, del 83 para acá, y lo tenemos que hacer cargo. Si no, pareciera que nadie tiene responsabilidad de lo que pasó en este país. Así que a mí, si me sacan empujones y es para bien de la Argentina, bienvenido sea. Y respecto a Gabriel Mariotto, yo no conozco la lógica de senadores, más de lo que leo las declaraciones. Diputado tiene sus particularidades y estas son cosas de los cuerpos colegiados. Yo quiero reivindicar, en los 90, Gabriel dio a luz y produjo 2 documentales muy importantes cuando nadie hablaba de esos temas, uno del padre Mujica y otro Rodolfo Walsh. Formaba parte del grupo Calafate en el año 98-99, siglo pasado reciente. Accedieron a la conducción de la universidad junto con otro grupo de compañeros de Lomas de Zamora, sin apoyo de lo que era el dualdismo ni el menemismo, lo hicieron con poder propio. Después tengo matices, tengo diferencias, además de que Gabriel es mi amigo, pero yo lo reivindico como un gran militante, como un hombre de la cultura, y que tiene el valor de decir las cosas que hay que decir de frente a la sociedad. Después la podemos discutir. Es válido que Cacho disienta, es válido que otros estén más o menos de acuerdo, pero me parece que es bueno para la política argentina que las cosas se digan de frente a la Cámara, de frente a la sociedad, y no, como vos comentabas al principio, fuera de micrófono. Porque eso no ayuda a entender lo que pasa. Lo que ayuda a entender lo que pasa y a resolver los problemas pendientes, que no son los de los políticos, son los de los argentinos, las cuestiones que tenemos que corregir, las cuestiones que aún no hemos afrontado, es hablando de frente y resolviéndolas, que es lo que hace Cristina, por eso nos conduce. ¿Le quedó algo atragantado o no? No, yo la verdad quisiera ver cuando lo empujan a ver si se queda o se va. No dudo de su sinceridad. Le va a costar porque estoy un poco excedido de peso. Pero... y yo la verdad que creo que nunca me gustó que me empujen de ningún lado, así que la verdad, el día que me tengo que ir me voy por las mías, como hice con la municipalidad. Dije, señores, hasta aquí llegué, no necesito que nadie me empuje. Me fui porque tenía ganas de irme, porque sentía que ya no le estaba brindando lo que la gente necesitaba. Pero que me empujen, la verdad, no me gusta que me empuje nadie. Esto va a seguir, gracias a los dos por habernos acompañado. Navarro, Álvarez, muchas gracias. Seguimos nosotros, venimos enseguida en Código para ir cerrando con el medallero este jueves aquí en TN.